Hola, hola, un cordial saludo. Recuerden que estoy trabajando una serie llamada Trigonometría desde cero y hoy traigo el aprendizaje de encontrar las razones y calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Primero que todo, ¿cómo identificamos un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo y aquí también tenemos otro triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos tienen pues todos los triángulos tienen tres lados, pero a los lados de un triángulo rectángulo se le llaman catetos e hipotenusa. La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto, es decir, este es el ángulo recto, el que está al frente se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Quiere decir que en este caso la hipotenusa, el que está al frente del ángulo recto es 10 y los otros dos lados se llaman catetos. Comencemos entonces a trabajar con este primer triángulo. En ese triángulo, antes de trabajar con este triángulo, que lo voy a agrandar para que lo puedan ver mucho mejor, antes de trabajar con él, tenemos que tener clara dos aspectos. El primero es que en un triángulo rectángulo, como dije ahorita, existe la hipotenusa y los dos catetos y se cumple el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? La hipotenusa en este caso es el lado desconocido y conocemos los catetos. Las otras fórmulas que necesitamos conocer son las razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas se abrevian de esta manera, es decir, seno de teta, se lee seno de teta, pero se escribe sen de teta o teta es una letra del alfabeto griego, o también hay libros que la escriben como sin de teta. Coseno de teta, cos, tangente de teta se abrevia con tan, cotangente de teta, COT, secante de teta, SEC y cosecante de teta, CSC. Esa es como la abreviatura. Para aprenderlas, como memotecnia usé esta gráfica, porque el seno es como la forma inversa de la fórmula de la cosecante. Entonces yo tengo seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. CO significa cateto opuesto. Entonces la cosecante es al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto. Coseno de teta es CA significa cateto adyacente sobre hipotenusa. La cosecante es al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es lo inverso, cateto adyacente sobre cateto opuesto o dividido entre cateto opuesto. Muy bien, ya que sabemos las fórmulas que necesitamos, que son el teorema de Pitágoras y las razones de las funciones trigonométricas, entonces vamos a dar el primer paso, que es hallar los lados desconocidos. Por lo general, nos van a dar un lado y nosotros debemos encontrar los otros dos. En este caso, nos dieron los dos catetos porque los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Necesitamos hallar la hipotenusa, que es la H, y los catetos se llaman A y B. Empecemos entonces. Tendríamos que, si reemplazamos los valores conocidos, H lo desconocemos, un cateto, voy a pasar para acá para ponerlo más grande, ¿sí? Entonces, un cateto sería 8, ¿sí? Recuerden que los catetos son los que me forman el ángulo recto. Entonces, 8 a la 2 más el otro cateto es 15 a la 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ahora vamos a hacer estas potencias.
que es tener 8 a la 2, es tener 8 por 8 que da 64, y 15 a la 2 es tener 15 por 15 que da 225. Si yo sumo 64 más 225, obtengo casi siempre 289. La función inversa a la potenciación es la radicación, por lo tanto, este 2 que está en exponente pasa al otro lado a raíz. Entonces tendríamos que raíz cuadrada de 89 sería el valor de h, y la raíz cuadrada de 89 es 17. Entonces ponemos acá el valor igual a 17, ¿sí? Y ya tenemos el valor de la hipotenusa, que era el que necesitábamos, queríamos hallar. ¿Qué pasa? Ya conocemos la hipotenusa, que es 17, y conocemos los dos catetos, no es sino reemplazar acá. Entonces comencemos. Sabemos que la hipotenusa vale 17. Primero tenemos que pensar en con qué ángulo vamos a trabajar inicialmente. Voy a agrandar la figura y después la vuelvo a su posición original. Si yo agrando la figura, ¿sí? Entonces esta figura tiene este ángulo teta y este ángulo alfa, ¿sí? Nótese que el ángulo, los ángulos, este es el ángulo recto que no lo tocamos. Nosotros necesitamos las razones de los ángulos agudos, que son este ángulo y este ángulo. Este teta y a este lo hemos llamado alfa. La hipotenusa siempre va a seguir siendo la hipotenusa. Ahora nos falta determinar quiénes son los catetos opuesto y adyacente. Primero tenemos que determinar con qué ángulo vamos a trabajar, si con el teta y alfa. En este caso hemos decidido iniciar con el ángulo teta. ¿Cuál es el cateto opuesto? Como su palabra lo dice, el opuesto está al frente, es opuesto, no está al lado, no está congraciado con el ángulo. Entonces, el lado opuesto a este ángulo, el que está al frente, el que no está congraciado con él, el que no es amigo de él, el que no está formando ese ángulo, es 15. Luego aquí vamos a llamar al cateto opuesto CO, lo vamos a llamar 15. Vamos a dar el valor de 15. ¿Listo? Repito, que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, no está congraciado, sino a todo el frente. Y miren que al frente del ángulo está 15. Entonces, el cateto opuesto, que es CO, es 15. El cateto adyacente de ese ángulo es donde el ángulo está recostadito. Siempre estos ángulos agudos van a tener como lado la hipotenusa y un cateto. Ese cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa lo llamamos adyacente. En este caso, el cateto adyacente de teta es 8. Entonces acá le ponemos a CA 8. Ya con eso vamos a volver la figura a su posición original y podemos hallar las razones de las funciones trigonométricas. Comencemos. Ya sabemos esta fórmula que definimos anteriormente. Entonces, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero qué es el cateto opuesto? 15. Entonces, 15 sobre... ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 17. Como 15 y 17 son irreductibles, no se pueden simplificar porque 17 es primo, por lo tanto quedaría así. Ahora vamos, y no solo porque 17 es primo, podría ser 17 primo y ser irreductible, pero si este tiene 17 ava, y en efecto no lo tiene. Ahora trabajemos el cos. Bueno, de una vez, a mí me parece mucho más fácil si hacemos la inversa. Es decir, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y este es al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, 17 sobre 15. Y cuando terminemos tangente, las hemos terminado todas. Coseno, cateto adyacente. ¿Qué es el cateto adyacente? 8. Sobre hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 17. ¿Sí? Y como el secante es al revés, entonces la secante es 17
es 17, ¿sí? Sobre el cateto opuesto, que es 8. El cateto adyacente, que es 8. Ok. Ahora vamos a trabajar la tangente. Tangente es cateto opuesto, que el cateto opuesto es 15. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es sobre el cateto adyacente, que es 8. Y la cotangente es al revés, 8 sobre 15. Pienso que es más fácil si hacemos una función y volteamos la que es al contrario, la que es recíproco. Y listo, ya hicimos las funciones trigonométricas para ese ángulo. Vamos a mirar qué fracciones se puede simplificar. Esta no se puede simplificar, por lo tanto esta tampoco. Esta no se puede simplificar porque el 8 tiene mitad, pero el 17 no. Entonces esta tampoco. Esta no se puede simplificar porque el 15 tiene quinta, pero el 17 no. Y el 15 tiene tercera, pero el 17 no. Esta tampoco se puede simplificar porque el 8 tiene mitad, pero el 15 no. El 15 tiene tercera, pero el 8 no. Y el 15 tiene quinta, pero el 8 no. Entonces quedaría así. Ahora vamos a trabajar con el ángulo alfa. Para trabajar con el ángulo alfa ya no tengo que volver a hallar la hipotenusa porque ya la tenemos. ¿Qué nos cambia aquí? Nos cambia el valor de los catetos. Entonces voy a bajar nuevamente el triángulo para que lo miremos desde una perspectiva más grande y podamos verificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Primero nos ubicamos en el ángulo que es alfa. Recuerden que el cateto siempre esta va a ser la hipotenusa a la que se pone el ángulo recto, ¿sí? Los otros dos se llaman cateto. Tenemos que definir cuál es el opuesto a alfa y cuál es el adyacente. El adyacente es el que está formando el ángulo. ¿Qué cateto me forma el ángulo? El 15. Luego el cateto adyacente es 15. La hipotenusa es la que hallamos que nos dio 17. Y el otro es el cateto opuesto, que es 8, el que está al frente del ángulo. Mire qué tan sencillo. ¿Listo? Una vez tenga esto, solamente tengo que reemplazar los valores y obtengo las razones de las funciones trigonométricas. Entonces, comencemos. Voy a volver a colocar esta imagen a su tamaño original. Y vamos a colocar estas funciones, ¿sí? Recordemos que acá estamos trabajando con el ángulo alfa, ¿sí? Y recordemos que la hipotenusa no cambia, la fórmula de las funciones trigonométricas tampoco cambia, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el valor del cateto adyacente y el valor del cateto opuesto, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos va a determinar a nosotros el valor de las razones. Entonces, hagámoslo. Tengo acá las funciones, ¿sí? Y comenzamos. Recordemos que ese no es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto en este caso es 8 y la hipotenusa no cambia el valor. Y acá es al revés. 17 al revés de acá, el recíproco. 17 sobre 8. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 15 y la hipotenusa 17. Por lo tanto, la secante es al revés.
17 en el numerador, lo contrario de este, y 15 en el denominador. La tangente, seno sobre coseno o cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto es 8. Es bueno no quitarlos de acá, por error los quité, para no trocarlos. Y la cotangente es al revés, 15 sobre 8. Miren qué sencillo. De la misma manera, podemos hacer el otro ejercicio. En este caso, me dan este triángulo, lo voy a agrandar. Nótese que no siempre el triángulo tiene que ir en esta forma, acá va en esta posición. Este es el ángulo alfa. Y para identificar la hipotenusa es sencillamente la que se opone al ángulo recto. La hipotenusa siempre va a tener una medida mayor que la de los catetos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos en cuenta, en primer lugar, la fórmula de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Las razones, seno, coseno, tangente, cotangente. Es lo primero que tenemos en cuenta. En segundo lugar, tenemos en cuenta, la fórmula pitagórica, es decir, el teorema de Pitágoras. Entonces, comencemos. Como vemos acá, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, h a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Como acá tengo el valor de h que es 10, voy a reemplazar 10 a la 2 es igual a la 2 que no sé el valor. Aunque no importa si para mí a fuese 6 y este fuese b, es lo mismo. Entonces, a la 2 más, decidí que b fuera 6, 6 a la 2. Si realizo las potencias, tendría que 10 a la 2 es 10 por 10, que es 100. Es igual a la 2 más 6 a la 2 es 6 por 6, que es 36. Si es ese 36 que está sumando, pasa al otro lado a hacer la operación contraria, que es resta. Entonces tendría que 100 menos 36 equivale a la 2. Casi siempre, si a 100 le quito 36, obtengo como resultado 64. Por lo tanto, si quiero despejar a sola, como está el cuadrado, la operación contraria, elevar al cuadrado, es sacar raíz cuadrada. Entonces saco raíz cuadrada del 64, que obtengo un 8. ¿Sí? Obtengo acá como resultado un 8. Ahora voy a definir con qué ángulo voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con el ángulo alfa. Si trabajo con el ángulo alfa, entonces sencillamente voy a definir cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente según este ángulo que he decidido trabajar. Este es el ángulo alfa. Recuerden que les dije que el cateto adyacente es el que está formando el ángulo junto con la hipotenusa. Por lo tanto, adyacente es este que hallamos, que es 8. El 8 es cateto adyacente. ¿Listo? Ahora, el cateto opuesto es el otro, o sea, 6. Y la hipotenusa es el que se opone al ángulo recto, que siempre debe ser el valor más grande. Mire que 10 es mayor que 6 y que 8. ¿Qué hacemos acá? Reemplazamos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 6, entonces coloco 6 sobre hipotenusa y hipotenusa es 10 sobre 10. Y aquí al contrario, 10 sobre 6. 10 sobre 6. Acá tenemos que el coseno es
Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 6. Entonces, perdón. Cateto opuesto es 10. Aquí me equivoqué y escribí esto mal. Les corrijo. La hipotenusa siempre es la mayor. El cateto opuesto, 6. Y el adyacente, 8. Qué pena con ustedes que lo escribí mal y corrijo acá. Cateto opuesto es 6. Hipotenusa es 10. Cateto adyacente, donde está recostadito, el que hallamos, 8. ¿Sí? Voy a quitar este acá para que después no nos confundamos. 8. Hipotenusa, 10. De una vez hagamos los inversos, los recíprocos. Este sería el contrario de este, 10 sobre 6. Y este sería el contrario de este, 10 sobre 8. Me falta tangente, que es cateto opuesto, el opuesto es 6. Seis sobre 8, porque es sobre adyacente. Y el otro es al contrario, 8 sobre 6. Y miren qué fácil, le hicimos lo del ángulo alfa. Para hacer el ángulo teta, o sea, el ángulo que falta es todavía mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya conocemos la hipotenusa, ya no tenemos que volverla a hallar. Entonces, la hipotenusa es 8 y aquí es al revés. Aquí, si el adyacente era 8, aquí ya es el opuesto. Si agrandáramos la figura, el lado que compone a beta con la hipotenusa es 6 y ese se llama adyacente. Entonces, el cateto adyacente es 6. La hipotenusa no cambia el valor. Y el lado opuesto, el que está al frente, que es el que hallamos, que es 8. Ya reemplazamos valores. Cateto opuesto, 8. Sobre hipotenusa, 10. Y la cosecante es al contrario, 10 sobre 8. Ahora, el coseno. Cateto adyacente, que es 6. Sobre hipotenusa, que es 10. Y acá es al contrario, 10 sobre 6. Ahora la tangente, que es cateto opuesto, que el opuesto es 8. Sobre cateto adyacente, que es 6. Y la cotangente es al revés, 6 sobre 8. Y así es sencillo. Si les ha gustado el video, te invito a que le des like. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando subo nuevos videos y puedas aprender conmigo trigonometría desde cero. Escríbeme en los comentarios qué tema o ejercicio te gustaría que explicara en mi canal y con gusto lo haré. Un feliz día y te agradezco por tu atención.